Bien, todos, vamos a continuar con esta tercera clase, en donde me voy a enfocar justamente en la parte de la fuente de ion. Acuérdense que habíamos visto que la anatomía de un espectrómetro de masas, y que lo más importante es como que el corazón sería la fuente de ionización y el cerebro sería el analizador de masas. En la siguiente clase me enfocaré en lo que es el analizador de masas, ¿no? Y que también que dentro de lo que es el detector y la fuente de ion, pues prácticamente es en donde está el sistema de alto vacío, ¿no? Ya de ahí viene, bueno, el sistema de datos, ¿no? Donde está la computadora, etcétera, ¿no? Y también, pues, en donde el compartimiento de muestra, ¿no? Donde generalmente se está adicionando la muestra. Que, por ejemplo, que en la fuente de ionización, pues la muestra tiene que entrar en forma de gas, ¿sale? En otros casos, pues la muestra entra en forma líquida y se calienta y entra como gas, ¿no? Pero aquí generalmente entra en forma gaseosa en la de impacto electrónico, que es la que vamos a ver. Entonces lo que les comentaba, esto ya es un poquito ahora, si lo quisiéramos ver más extenso. Esto es lo que nos interesa conocer, estas abreviaturas, ¿no? EI, impacto electrónico, ionización química, el APSI, el API, el Electrospray Ionization, el MALDI, ¿no? Que son los que vamos a trabajar, ¿no? Prácticamente yo he trabajado con estos y he trabajado con todas esas técnicas. Y ya de ahí pasa lo que es el analizador de masas. Porque acuérdense, la fuente de ion simplemente es ionizar la muestra, ¿sale? Ioniza la muestra. Pero todos esos fragmentos que van, lo que es el analizador de masas es lo va a estar descartando por masa. Les va a decir, a ver, quiero ahora que pase al detector de masa tal a masa tal. Después de masa tal a masa tal. Es como cuando estuvimos viendo, si se acuerdan, en ultravioleta visible en el monocromador, la rendija, ¿no? Entonces, que te decía, a ver, quiero que pase de longitud de onda de tal a tal. Bueno, es algo más o menos lo que hace el analizador de masas. Y pues vamos a ver el cuadrupolo, la trampa de iones, el time of flight, el tiempo de vuelo. Sobre todo que son los más importantes y son los que me ha tocado que trabajan aquí mucho en el país, ¿no? Que sé que hay, ¿no? Esos también los he trabajado. Y bueno, aquí simplemente es de dónde pudiera venir la muestra. Puede venir de técnicas acopladas, acuérdense que los famosos tándem, ¿no? Puede ser de un cromatógrafo de gas, cromatógrafo de líquidos, ¿no? Porque podemos meter la muestra. Acuérdense que la cromatografía es la ciencia de la separación. Entonces, si mi muestra está sucia o tiene varias impurezas, pues lo que hace la cromatografía es separarlas y ya va llegando aquí a mi gas, a mi cromatógrafo de masas, digo, a mi espectrómetro de masas, la molécula pura, ¿no? Y ya de ahí pues empieza todo el bailongo. Entonces aquí vamos a desnudar un poquito lo que es la cámara de ionización electrónica, que ya vimos un poquito, ¿no? Digo, de ionización electrónica. O impacto electrónico, ¿no? Ionización electrónica o impacto electrónico. Y consiste, ¿no? En este aparatito que va a tener, por ejemplo, lo que es un filamento que se calienta y va generando, se excita y va liberando los electrones. Creo que realmente es de tungsteno, ¿no? Y van liberándose electrones de alta energía, de que ya vimos en unas clases pasadas, que son casi de 70 electron volts, ¿no? Es tanta esa energía que la muestra, acuérdense, tenemos la muestra, llega el electrón, ¿no? Que está disparando a partir de aquí, ¿no? Y genera el cation radical. Y acuérdense que ya de ahí pues empieza a fragmentar, ¿no? En sus fragmentos positivos y un radical. Fragmento positivo y un radical. El radical pues obviamente es ahí, de ahí se va, ¿no? Se va a alto vacío. Y entonces tenemos unos discos con carga negativa, ¿no? Cargados negativos. Que es lo que hace, que es lo que se conoce como aceleradores. Y entonces una vez que se genera la carga positiva, con la parte negativa pues es simplemente, ¿no? Lo negativo atrae a lo positivo, ¡fum! Se acelera, ¿sale? Para que la carga positiva vaya pasando por estas rendijas. Pero antes, obviamente, aquí entra la muestra neutra y aquí se va ionizando, ¿no? Aquí la muestra generalmente tiene que estar en forma gaseosa. Para el impacto electrónico entra en forma gaseosa, se va calentando y va entrando. Por eso se requiere el alto vacío, para que pueda ir así como succionando. Este es un disco positivo para que empiece a repeler
la carga positiva que se genera se repele y ya se vaya para lo que es el analizador de masas, no al cerebro. Aquí tenemos el corazón del espectrómetro de masas. ¿Qué más tenemos por aquí? Vamos a borrar todo. Esto es lo que les comentaba. Aquí en este ánodo es el que va a estar recibiendo los electrones para que los electrones vayan hacia él justamente. Y aquí tenemos una lluvia de electrones, ¿no? Y aquí llega la muestra y vámonos, la bombardeamos a nuestra pequeña muestra, ¿no? Bueno, esto es lo que es impacto electrónico. Los electrones de alta energía impactan directamente a la muestra, se ioniza y genera el catión radical y de ahí se empiezan a fragmentar, ¿no? Y esos fragmentos pues pasan antes del detector al analizador de masas. Tenemos la otra técnica que se llama ionización química, es un poquito más suave, ya no se está añadiendo directamente, impactando directamente los electrones, sino aquí lo que primero es disociamos, esta es una ionización más suave. ¿Por qué requerimos a veces ionización más suave? Pues todo va a depender de lo que estemos analizando y de lo que queremos ver, porque hay muestras que a veces no se alcanza a ver el ion molecular o vemos demasiados fragmentos, ¿no? Que es obtenidos por la parte de impacto electrónico. Entonces utilizamos esa técnica de ionización química y lo que hacemos es utilizar un gas, generalmente metano, y el gas, ya que está totalmente excitado, se le pega, el gas ya está totalmente positivo y se le pega a la muestra y ya se empieza es una transferencia de carga, ¿no? Y esa transferencia de carga generalmente generamos aductos como M más H, por ejemplo, ¿no? Entonces la muestra se le pega un protón, ya está ionizado si la muestra pesa 80, yo voy a ver una masa de 81, que quiere decir un M más H, ¿no? Generalmente se utiliza el metano, ¿no? Vamos a ver un ejemplo de la ionización química. Fíjense, aquí está interesante, inciso A. Llega el electrón, se impacta directamente al gas metano, se genera el catión radical tan inestable. Aquí puede pegarse con otra molécula de metano y generar un carbono pentavalente, que aquí sí se puede existir porque tenemos condiciones de alta energía y alto vacío, ¿sí? Pero así como se forma, vuelve a reaccionar. Y se generan todos estos desmadres, ¿no? Todas estas moléculas. Pero todas estas moléculas cargadas positivamente impactan. Y si se fijan, tienen un protón extra. Ese protón extra, ese hidrógeno extra que está pegado al carbono siendo pentavalente, para que vean, necesita meterlo, o sea, necesita dárselo a alguien. ¿A quién se lo va a dar? A la muestra. Y genero estos aductos M más H. También puedo generar aductos de M más C2H5. Hay un buen de aductos. Y es lo que estamos leyendo. Y esto es lo que lee el detector. Aquí tenemos, por ejemplo, también se utiliza el amoníaco. En el amoníaco primero se llega el electrón al amoníaco, genera un catión radical con el amoníaco, o vuelve a atacar impacta otra vez con otra molécula de amoníaco y generando ion amonio. Si te fijan, ese ion amonio tiene un protón extra. Y cuando este ion amonio interacciona con la muestra, se genera el aducto catión radical. Y este es el que se lee. Justamente es el que pasa al detector de masas y es lo que se lee después, es lo que ve el detector, ¿sale? Se fijan aquí se fijan, es muy complicado que se ionice la muestra. Simplemente aquí en la ionización química es tan suave que la muestra no se está fragmentando, sino se está formando aductos de generalmente M más H. ¿Y ese H de dónde viene? Pues de la interacción de esos electrones con el gas acarreador, que puede ser amoníaco o puede ser metano. Hay más, pero son los más comunes. Aquí podemos ver, ¿no? Un poquito más adentro. Aquí tenemos el de la ionización química. Tenemos el electrón, el gas. El gas está excitado con un hidrógeno de más. Ya vimos cómo es cómo se le dice las reacciones químicas que ocurren, ¿no? Acuérdense otra vez. ¿Sí? El gas genera un hidrógeno de más y ese hidrógeno se transfiere, más vamos a borrar todo para que no se nos haga más difícil, ¿no? Para que podamos verlo más rápido. Entonces, número 1, el gas se impacta y genera CH4, el radical, ¿no?
catión radical. Con otra molécula genero el carbono pentavalente que va a tener un hidrógeno de más. Ese hidrógeno de más aquí sí existe para que es un carbono de 5 enlaces. Y este es el que interacciona con la muestra formando los aductos. O, en su caso, el amoníaco, ¿sale? Entonces, de una manera muy general, todos estos equilibrios de reacción química, pues ocurren aquí, en la cámara de ionización de impacto, de ionización química, ¿no? Entra la muestra, ya puede venir de sólido y todo, pero entra en forma gaseosa la muestra, y aquí está generando el gas, reacciona con el electrón que están los electrones aquí, ¿no? Así como lo vimos hace rato, la lluvia de electrones. Pero antes de que entre la muestra, primero ese lluvia de electrones pasa por el gas se protona de más y hay una transferencia de protón generando el M más H. Y ahora sí, ¡pum!, se va al analizador de masas. Entonces lo que aquí viene está interesante. ¿Y por qué hay muchos tipos de iones? Y los tengo que conocer todos, claro. O sea, ya cuando alguien se dedica a esto en la parte química, es muy importante. Hay mucho dinero, pagan mucho dinero por entender, leer las masas, saber manejar un espectrómetro. Porque podemos tener M más H. Puede ser que se pegue molécula de sodio, un M más sodio. Puede ser que se pierda un M menos H, un M más cloro. También me ha tocado a mí, por ejemplo, trabajar un M más amoníaco, M más metano, M más sodio más metano, M más sodio menos amoníaco. Es interesante ver todo lo tipo. Y este tipo de aductos, así se les conoce como aductos, ¿sí? Cuentan una historia y es parte de ver. Porque si yo tengo una muestra que no conozco, el ver todos esos aductos me va a permitir generar una trazabilidad y poder ver qué molécula realmente es la que estoy observando, ¿no? Bueno, aquí para que vean, ¿no? De una manera muy muy general, pues el agente acarreador pues puede ser hidrógeno. Y el agente que reacciona sería el H3. Si se fijan, positivo es algo que no existe en la vida real, pero existe porque alto vacío, alta energía, pues obviamente lo va a generar. El carbono pentavalente, el etano pentavalente, tiene hidrógenos de más, aquí el ion amonio, ¿no? Etcétera. También se puede utilizar a veces metanol, acetonitrilo. Al final de cuentas, el gas tiene un hidrógeno extra que se lo transfiere a la muestra. Y una vez que se lo transfiere, lo ioniza y se va ¿a dónde? Al analizador de masas. Así de simple y así de sencillo. Casi no se produce tantas fragmentaciones. Sí, ya el M más H puede fragmentarse, pero ya no se fragmenta, no hay tanto fragmentos. Sí, porque todos estos M más H pudieran fragmentarse, pero no tantos como en el impacto electrónico. Que prácticamente los ejercicios que vamos a estar viendo de fragmentaciones van a ser como si todos los ejercicios lo hiciéramos con base a impacto electrónico. ¿Vale? ¿Qué más? Tenemos la famosa electrospray ionization o la ionización química a presión atmosférica, el famoso ESI o el famoso APSI, que es lo que vimos en las clases pasadas. La diferencia de estos dos es que son técnicas de ionización muy, muy común en la espectrometría de masas, pero aquí va a depender del tipo de polaridad de la muestra o el tamaño de la muestra que sale. Y obviamente las moléculas entran en formas neutras y las convertimos en iones cargados. Cuando utilizamos ESI y APSI, generamos aductos. Ahí muy complicado ver fragmentos. Generalmente lo que estamos viendo son los M más H. Y ya puede ver M más sodio, M más H, M más amoníaco, dependiendo de lo que hay, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste el electrospray? Aquí se los dejo nomás, no lo voy a leer porque si no sería una clase muy aburrida. Se los dejo nomás para que lo lean. Pero fíjense, aquí la electrospray ionization, mi muestra tiene que estar en solución. En solución, generalmente, con que mi muestra sea soluble en metanol, y se los digo porque yo lo he trabajado directamente. Y generalmente yo los he puesto en hacer mezclas agua-metanol. Son metanol, cloroformo, tolueno, son las más comunes. Metanol, tolueno, diclorometano. Eso sí, DMCO, dimetilformamida, no se utilizan porque al ser viscosos se joden porque pasa por un filamentito, ¿no? Por como un capilarcito chiquito.
y pues con el DMCO o con el dimetilformamida se tapa, ¿no? Entonces es muy importante saber trabajar esta parte. Les digo, no sé quién en Pharma ha trabajado perfectamente en este, no creo que nadie, ¿eh? Entonces, aquí lo que hace en la ICI, una solución que contiene la muestra se introduce a través de una aguja de metal. Ahorita vamos a ver que esa agujita va a estar cargada positivo o negativamente y va a generar aquí una alta tensión eléctrica, y después la aguja genera un aerosol de gotas cargadas en la punta de la aguja. Y ahorita vamos a ver cómo se forman los iones. Pues esas gotitas se van desplazando hacia un campo eléctrico, pero se van después evaporando y generando gotitas más chiquitas. ¿Sale? Vamos a ver. Aquí está. Entra la muestra en solución. ¿Sale? Y genera el electrospray en estas gotitas. Y después va pasando de gototas a gotitas, se van rompiendo. Pero ya cuando pasan por la... ¿Cómo se le dice? Por lo que es la aguja va a estar cargada. O sea, la muestra va a estar en solución. Va a estar en solución y después se carga con el disolvente. Y va a generar las gotitas que ya van a estar cargadas positivamente. Aquí lo que hace es que primero el disolvente es el que se carga, y al hacer las gotitas más chiquitas hay una transferencia de carga. El disolvente, al estar cargado positivamente, transfiere la carga a la muestra, ¿sale? No es que la muestra rápidamente se carga, no, porque primero estas gotas, que son de disolvente, las gotas se cargan de carga positiva, y después que se van haciendo más chiquitas, se van rompiendo por repulsión coulombica, ¿no? O por evaporación iónica, se transfiere la carga a la muestra, ¿sale? Aquí lo podemos ver. Entonces entramos por la parte capilar. Aquí va entrando ya la muestra y va, antes aquí entra neutra, pero aquí pasa por el campo eléctrico, haciendo que se cargue, solamente que salgan las gotas positivas. También puedo cambiar el campo electrónico a negativo, pero ese ahorita no lo voy a ver, ¿no? Y se van haciendo las gotas grandes, de grandes va pasando chiquitas, y cuando se están evaporando, pues se transfiere la carga, lo vuelvo a repetir, a la muestra, ¿no? Entonces pasa sobre esta parte, ¿no? Sobre un campo eléctrico, y ese campo eléctrico donde va pasando la muestra aquí, es lo que hace que se carga el disolvente, ¿no? Porque acuérdense, la muestra tiene que estar en solución, ¿sale? O sea, disolvido, como dicen por ahí. Disuelto. Y aquí está, mira, aquí es el famoso genera este efecto, lo que se llama el cono de Taylor, ¿no? Para que vean cómo va saliendo. Y así entran las gotitas. Y cada gotita, pues está positiva, ahí está la muestra positiva. Y cuando se va rompiendo, ahora sí la carga se transfiere a la muestra y ya entra al analizador de masas como un M más H. Positivo. ¿Qué más? Tenemos la otra muestra, la ionización química a presión atmosférica. ¿Sale? Aquí, se utiliza mucho generalmente para compuestos apolares. Ese yo lo he utilizado cuando sé que utilizo, no sé, compuestos prácticamente muy pocos polares, como tolueno, por ejemplo. Por ejemplo, el tolueno casi no es tan polar. Pues no me va a servir en ESI, pues lo utilizo en APSI. O sea, ligeramente, acuérdense que la polaridad se mide en device. Cuando la polaridad es mayor a 0, son moléculas polares. Y que si la polaridad es igual a 0, son moléculas apolares. Acuerden todo eso. Y que cómo sacábamos todo eso, pues acuérdense cuando seamos la suma, ¿no? De los dipolos, etcétera. Bueno, con base a eso, por eso es muy importante la química orgánica. Porque yo me acuerdo cuando trabajaba y llegaba la gente conmigo, oye, doctor, ¿cómo podíamos... esta muestra que me recomiendas, hacerla por APSI o por ESI? No, pues mira, tu molécula no es tan polar, te va a funcionar mejor en APSI. No, pues que mi molécula es muy polar, métela por ESI, ¿sale? Por electrospray ionization. Ah, ok, no, pues muchas gracias. Y entonces, para no estar perdiendo tiempo, pues si había a veces el técnico no sabía, pues lo primero metía en ESI, pues no veía nada. Porque obviamente pues no era no polar. Entonces por esa cosa de saber un poquito de química básica, te pagan bien.
Y muchos quejándose que porque uno les enseña química, entonces hay que ponerse a estudiar nada más. Pónganse a estudiar por algo, se les está enseñando química básica para que aquí en la química instrumental ya se aplique, ¿no? Y aquí pues es prácticamente más o menos, ¿no? Aquí entra por una corona de descarga, ¿sale? Primero entra la muestra disuelta por este lado. Si se fijan en la electrospray ionization, aquí, en la electrospray ionization, donde entra la muestra, pasa por un campo eléctrico. Aquí pasa por un campo eléctrico. Pero lo que es el APSI, el APPCI, entra la muestra, pero va a pasar sobre una aguja de descarga en donde ya le está aventando la descarga, formando gotas positivas. ¿Sí? El disolvente se hace positivo. O sea, que en el anterior, en donde estaba metiéndose la muestra, ya aquí hay un campo eléctrico, aquí no. Aquí primero sale la muestra en forma de spray y este pasa por una corona de descarga. ¿Sí? Está empezando a descargar aquí electrones. ¿Sale? Y lo que hace es hacer positivo las gotículas, ¿no? Aquí dice. Ahí. Perdón, aquí. Listo, estamos en la diapositiva. Entonces fíjense. También se puede utilizar un gas ionizante como amoníaco isobutano en una región, en la descarga coronal. Ya vimos dónde está esta parte de la descarga coronal. ¿Sale? Que estaba de este lado. Aquí. También aquí puede entrar un gas que pase primero por se ionice. Y esa ionización se pasa a las gotas para que se carguen. Esta también es otra manera de usar el APSI. Vamos a verlo. Y aquí está, ¿no? Entonces cuando hablan de descarga coronal es esa aguja corona, ¿no? Y es lo que les digo, o sea, ioniza el gas de arrastre, si es que hay gas, o la muestra. Aquí. Y ya después pues se va generando la carga positiva, las gotitas. Y esta es la que entra directamente, se va no al detector, sino al analizador de masas. Tenemos el API, que es el ionización fotoquímica a presión atmosférica. ¿Sale? Es lo mismo, nada más que es lo mismo que los hace rato, pero la ionización es por luz ultravioleta. Irradiamos radiación ultravioleta con moléculas que están ionizantes, como el nitrógeno xenón. Aquí lo que se hace es pasa gas nitrógeno o gas xenón, pasa por radiación ultravioleta, se cargan positivamente y se transfiere después la carga. Cuando interacciona con la muestra, le transfiere la carga y la muestra ya es la que se genera. Hasta aquí son puros aductos. Generalmente no estamos viendo tantos fragmentos como en el impacto electrónico o ionización química. Aquí casi no se observan tantos fragmentos, ¿no? Pero bueno, aquí la forma de ionización es mediada por radiación ultravioleta, ¿no? Aquí les digo cuáles son, por si se los llegan a decir, ¿no? Primero se generan los iones, el gas ionizante, típicamente nitrógeno xenón, ¿sale? Pasa por la fuente de radiación ultravioleta, absorbe la radiación, se genera el gas absorbe esa energía, se ioniza y esos iones se transfieren a la muestra. Aquí lo podemos ver. Aquí lo que está dando a entender el autor es que viene la muestra a partir de un HPLC, pero puede ser una inyección directa, ¿no? Si tu molécula es pura, pues la metes directo. Aquí entra el gas nebulizador, ¿no? Va entrando. Y aquí entonces, en vez de que sea la descarga coronaria, ¿no? Como lo que vimos en APSI, aquí es por radiación ultravioleta. Pero el primero interacciona con el gas se ioniza y una vez ionizado en un estado altamente energético, esa carga se transfiere a la muestra se ioniza y vámonos, papá. ¿A dónde se va? Al analizador de masas. Tenemos otras técnicas, ¿no? Que también se le llama técnicas de ionización de desorción, como SIMS, FAB o MALDI. Esos generalmente son para biomoléculas, ¿no? Por ejemplo, la espectrometría de masas de iones secundarios, el bombardeo atómico rápido,
o la ionización, la matriz de desorción de ionización asistida por láser, ¿no? Que todos estos son conocidos como técnicas de ionización de desorción. ¿A qué se refiere? Es que tú pones la muestra ahora en unas plaquitas que van a estar en una matriz muy, muy especial. Ya sabemos que es la matriz, donde está el analito. Y entonces, ahorita, a ver, vamos a explicarlo más adelante, ¿no? Entonces les digo, todas estas muestras como que las ponemos en unas plaquitas, ¿no? Y va a ser una matriz de ciertas moléculas muy especiales y le empezamos a irradiar electrones. La muestra que está aquí llega directamente, absorbe estos electrones, se ioniza y después se va. Entonces los que se van saliendo son los electrones de carga las muestras positivas, ¿no? Pero aquí lo que se hace es utilizar por ejemplo, en SIMS o en FAB, generalmente se utilizan electrones de 1 a 10 kiloelectronvolts, o sea, son menos que el impacto electrónico. O también se utilizan iones de argón positivo o de cesio, en la técnica SIMS se hacen incidir rayos, ¿no? Pero generalmente, o MALDI, que utiliza láser de nitrógenos que emita 337 nanómetros. Pero ¿por qué se le llama de desorción? Porque les digo, la muestra se pone en unas plaquitas, ¿no? En unas plaquitas de cierto material químico. Hay diferentes materiales, que es la matriz, ¿no? Aquí se va adicionando la muestra y se va haciendo incidir o radiación electromagnética como MALDI, o iones, ¿no? De alta energía, ¿no? Pero no tanto, obviamente, al nivel de 50-70 electronvolts. Y se llama desorción porque una vez que le está pegando, la matriz va absorbiendo esa energía, se la pasa a la muestra, y la muestra se ioniza y la muestra sale volando. Hay una desorción, por eso le llaman técnicas de desorción, ¿sale? Aquí podemos ver, fíjense, quita la muestra. Lo blanco es la matriz. Lo negro es la molécula. Entonces hace incidir los rayos incidentes, ¿sí? Si se utiliza iones cesio, son los famosos, la técnica SIM. Si se utiliza xenón, es la técnica FAB. Si se utiliza radiación electromagnética, es la técnica MALDI, ¿no? Al final de cuentas son, como les digo, estoy hablando de en la sección de ionización, en la parte de las técnicas de ionización. Ya vimos que hay impacto electrónico, ionización química, ESI, APSI, APPI, SIMS, FAB, MALDI, y todo va a depender, ¿no? Pero bueno, las que vimos hace rato, las que están acá, ¿sale? Son las técnicas de desorción, SIMS, FAB y MALDI. MALDI utiliza radiación electromagnética, SIMS y FAB utiliza iones cargados positivamente. SIMS utiliza rayos de cesio positivo y FAB utiliza rayos de xenón, ¿sale? Cargados positivamente. Y entonces entra la muestra, que aquí está la muestra, que va a estar en la matriz, entra, la molécula absorbe, primero la molécula, o sea, la matriz, porque son moléculas orgánicas, van absorbiendo, se la pasa a la muestra, y la muestra pues va saliéndose, ¿no? Y ya sale como cargado positivamente y ¡pum! Se va al analizador de masas, ¿sale? Eso es lo que más o menos está ocurriendo. ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno, estos son algunos tipos de matrices, los digo, susaglicerol, teoglicerol, etcétera. No es necesario que no lo aprendemos, pero bueno, yo les decía que hay moléculas orgánicas, esas son las moléculas orgánicas con las cuales hacemos la mezcla, ¿no? Es como si fuera un disolvente, ¿no? El disolvente serían estas y el soluto, pues tu muestra. Se utilizan mucho para MALDI, ¿no? Para aplicaciones MALDI, porque estos son cromóforos. Todos estos absorben radiación ultravioleta. Y bueno, aquí son matrices, ¿no? Y generalmente MALDI lo utilizamos para ver algo más grande, ¿no? Como por ejemplo péptidos, proteínas, oligonucleótidos, carbohidratos, polímeros, ¿no?
lípidos. Generalmente es cuando los que trabajan en bioquímica, ¿no? A nivel bioquímico, utilizan estas técnicas de desorción como MALDI. Generalmente nosotros los químicos orgánicos trabajamos ESI y impacto electrónico, porque a veces queremos ver una molécula, queremos ¿cómo se les dice? Caracterizar una molécula, y a veces la caracterización la hacemos con base al patrón de fragmentación que nos da el impacto electrónico, o directamente el ESI te da lo que es la masa en forma de un M más H. Lo bonito del ESI es que el ESI te da la masa exacta, te lo da hasta de 4 dígitos. Ahorita en 4 dígitos me refiero, por ejemplo, que tu molécula pesa 180.0984. Así te lo da tan exacto, ¿no? Imagínate, a ver, el teórico puede ser 180.0984 y tú puedes estar viendo a nivel de 180.0985, 180.0983, ¿sí? Entonces es lo que llamamos masa exacta a 4 dígitos. Ahorita los equipos modernos ya ve hasta 5 dígitos. Y acuérdense que el impacto electrónico o ionización química generalmente ve masa nominal, ¿sale? Y bueno, ya para acabar, aquí podemos ver algún ejemplo, ¿no? De lo que nosotros, dependiendo del tipo de muestra que tenemos, no polar o muy polar, pues utilizamos API, acuérdense que es photoionization, o el famoso ESI, ¿no? Electrospray ionization. Todo esto que acabamos de ver el día de hoy son técnicas de ionización. Y ahorita vamos a ver en la siguiente clase analizadores de masas. Pero lo más importante, el corazón de la espectrometría de masas es la fuente de ionización. ¿Vale? Y los ejercicios que vamos a trabajar más adelante me voy a enfocar mucho a impacto electrónico. Espero que ya más o menos les haya quedado un poquito más claro, ¿no? Más de este tipo de... bueno, aquí también puede ver del tipo de peso molecular en Dalton, de los que trabajamos, ¿no? Ya te les digo, ya los que trabajan en biomoléculas, carbohidratos, lípidos, proteínas, ADN, se utiliza mucho el MALDI, ¿sale? Entonces por eso si me dice, oiga, profe, pero ¿por qué existen tantos? Existen tantas técnicas de ionización, va a depender de lo que tú estás trabajando y lo que tú quieras ver, ¿sale? Entonces les digo, yo he trabajado mucho con el Electrospray Ionization, el APSI, he usado el equipo, he desnudado el equipo, entonces es bastante bonito verlos, ¿no? Por dentro. Y bueno, con esto terminamos, a ver si, sí, con eso terminamos esta clase, ¿no? Nos vemos, termino esta tercera clase. Nos vemos, muchachos.